Vamos a presentar el Evangelio según San Lucas, que hemos subtitulado Un Evangelio para hoy. Muchos tenemos en nuestra mente, en nuestro imaginario, pues muchos contenidos del Evangelio según Lucas, pues desde Juan el Bautista, su anunciación a Zacarías, su padre, la visita de María a su madre Isabel, o también conocemos a los discípulos de Maús, aquellos dos a los que Jesús se encuentra por el camino, o el corazón de este Evangelio que son las parábolas de la misericordia. Sin embargo, voy a tratar de organizar en este ratito cómo está compuesto el Evangelio, pues las cuestiones que cuando tenemos un libro en nuestras manos nosotros nos solemos preguntar quién es su autor, quién lo ha escrito, cuándo lo escribió, qué ideas tiene, qué nos presenta, por qué lo diferencia de los otros evangelios. Así que voy a comenzar con una pequeñita introducción para señalar que el Evangelio de Lucas es en realidad, o se ha comparado como una pinacoteca, donde ya he comentado cómo aparecen una serie de personajes nuevos, desconocidos, puesto que para un lector del Evangelio de Marcos o del Evangelio de Mateo no los encuentra, no aparece. Ya he hecho referencia a Zacarías, a Isabel o al ángel Gabriel, a Simeón, a la viuda de Naín, o bien María Magdalena, Susana, Juana, la mujer de Cusa, Marta y María, los ladrones crucificados junto a Jesús o los ya mencionados discípulos de Maús. También tenemos en nuestro imaginario que Lucas es conocido como el pintor de María, es decir, es el evangelista que más tiempo le da en su evangelio a María, donde aparece el tema de la anunciación es a ella se pone en camino, entona ese canto tan precioso que es el Magnificat, y además aparecen una serie de personajes que no son reales, que son ficticios, pero que uno casi los toma como si fueran de carne y hueso, porque todos conocemos la parábola del buen samaritano o el hijo pródigo que vuelve a su casa junto a su padre y a su hermano mayor, o el rico Pulón y el pobre Lázaro, o el fariseo y el publicano, es decir, personajes que ya han entrado a formar parte, aunque como si fueran personajes reales. Y es conocida la frase de que en los albores del Renacimiento Dante Alighieri definió a Lucas como el evangelista de la ternura de Dios, el evangelista de la misericordia de Dios. Pues voy a comenzar, como decía al principio, haciendo referencia a lo que sabemos en torno al autor de este evangelio. ¿Quién es este autor anónimo que dedicó su obra a un personaje llamado Teófilo? Y nosotros tenemos dos tipos de datos, los testimonios de la tradición y los que aparecen en el Nuevo Testamento. Los testimonios de la tradición, desde San Irineo hasta San Jerónimo, pasando por el canon Muratori o el testimonio de Orígenes, van a hacer referencia a el oficio o la profesión de Lucas, médico, también colaborador de Pablo, que escribió o que puso por escrito el evangelio que el mismo Pablo predicaba, o como dice Jerónimo, su lugar de origen, es decir, era un médico antioqueno de la ciudad de Antioquía. Si nos vamos al Nuevo Testamento, tenemos dos tipos de información, una que aparece en las cartas de Pablo, en Colosenses lo llama médico querido. En otra ocasión, en 2 Timoteo, también hace alusión que solo Pablo está con él como colaborador suyo, solo Lucas está conmigo, y en Filemón, en la carta a Filemón, también lo cita en su lista de colaboradores, es decir, que tenemos 3 testimonios paulinos de que Lucas es un colaborador de Pablo. Y en los Hechos de los Apóstoles encontramos
algo curioso. Los 15 primeros capítulos están narrados en tercera persona del singular, pero a partir del capítulo 16, versículo 10, el autor comienza a narrar en primera persona del plural, es decir, él se incluye en los acontecimientos que narra. Así nos encontramos. Apenas tuvo Pablo la visión, buscamos salir inmediatamente para Macedonia. Zarpamos hacia Tróade. Al día siguiente salimos para Neápolis. Sin embargo, a partir del siglo XIX, cuando comienza toda la investigación científica y crítica con respecto a la Biblia, no todos los autores están de acuerdo en afirmar que Lucas, el autor del libro del Evangelio según Lucas y del libro de los Hechos de los Apóstoles, sea el Lucas, querido médico colaborador de San Pablo, puesto que la teología que aparece en el Evangelio y también en Hechos y la teología paulina, bueno, a veces no tienen grandes puntos de contacto. En este sentido, lo que todos están de acuerdo es que el autor que escribió el Evangelio también escribió el libro de los Hechos. Podemos decir que Lucas compuso una obra en dos partes. En cuanto a la fecha, la mayoría de los autores la sitúan en torno al año 80, después de la destrucción de Jerusalén, que tuvo lugar en el año 70, destrucción que llevaron a cabo los romanos. Este año va a significar la destrucción de Jerusalén, de la capital, del templo, va a suponer una gran crisis dentro del mundo judío y también para los cristianos y su relación con los judíos. Y esto se refleja en los evangelios posteriores al año 70. El lugar de composición, es decir, el lugar donde Lucas escribió su evangelio, es incierto, es decir, que leyendo el Evangelio, solo parece seguro que el lugar es fuera de Palestina, pero no podemos concretar si fue en Roma, o fue en Grecia, o fue en Acaya. Lo que sí sabemos es que los destinatarios, tal como hace referencia el prólogo, diciendo que están destinados a creyentes que ya han recibido una formación en la fe, y estos creyentes son gentiles, es decir, los que llamamos étnico-cristianos. La mayoría de la comunidad es gentil, probablemente de origen, de origen griego o también de origen romano. Y esto no quiere decir que no hubiera también en la comunidad una minoría judeocristiana. Pero la dedicatoria que Lucas pone en su obra, que está dedicada a un tal Teófilo, ya nos está indicando pues el origen, al menos de esta persona y probablemente de la comunidad. Y otro dato más es posiblemente que esta comunidad tuviera un origen, su origen en Pablo, o hubiera sido fundada por él. De hecho, a partir del capítulo 12 del libro de los Hechos, la figura principal y más significativa es precisamente Pablo. Cuando los evangelistas escriben su evangelio, tienen detrás una comunidad cristiana con una problemática de su tiempo y de su época, pero también una problemática de nuestro hoy. Es decir, que el ser humano pues tiene los problemas o va viviendo problemas externos correspondientes a la época en la que vive, y hacia dentro de la comunidad pues problemas que va siguiendo la humanidad siglo tras siglo. Con el paso del tiempo se siguen repitiendo. ¿Qué podemos deducir de la problemática de la comunidad de Pablo? Porque la mayoría, él insiste mucho en el tema de los pobres, de la pobreza, y esto nos hace pensar que en la comunidad había una mayoría de cristianos pobres, es decir, que su origen era muy modesto
y que convive con un pequeño grupo de nivel social y económico pues superior. Y esto se nota sobre todo en la insistencia que tiene Lucas en el tema del compartir, en el tema de hacerse pobre, de compartir todo lo que se tiene, especialmente con los más pobres, con los que no cuentan, y sitúa a la comunidad en esa necesidad de vivir desde los márgenes, desde la marginalidad. También podemos notar que se trata de una comunidad, que vive de unas expectativas acerca del fin del mundo, acerca de la segunda venida del Señor, en torno a la instauración del reino de Dios, cuándo va a ocurrir, cuándo va a pasar, cuáles son las señales que veremos. También el Evangelio nos sugiere un conflicto de la propia comunidad en torno a su mundo exterior, a las autoridades civiles, a su relación con los judíos, en concreto con la sinagoga. Lo que Lucas va a decirles y va a advertir a ellos, que hay que hacer un esfuerzo y hay que responsabilizarse de los hermanos más pobres, hay que responsabilizarse en el tiempo en que vivimos y hay que matizar un poco las expectativas en referencia pues al final de los tiempos. Hay que vivir el tiempo presente, el tiempo en el que el Señor nos ha regalado. Evidentemente el Evangelio nos presenta un índice del contenido del Evangelio, pero sí podemos hacer una especie de estructura que nos ayuda o que nos ayude a seguir la evolución y el desarrollo interno de nuestro relato. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta estructura? Pues lo primero que advertimos es un prólogo literario al que a continuación haré referencia. Después vienen los relatos de la infancia de Juan Bautista y de Jesús, que además están narrados en paralelo. Seguidamente viene un díptico introductorio porque seguimos con la predicación de ya un Juan Bautista adulto, y una vez dice el relato que está en la cárcel, que ha sido encarcelado, hay una presentación de Jesús. Su bautismo, aunque el bautismo, Juan está en la cárcel y se nos dice que Jesús ya está bautizado y que baja al Jordán, donde ocurre la revelación. Y seguidamente, conducido por el Espíritu, va al desierto, y en medio de estos dos episodios Lucas coloca su genealogía. Después viene una sección más amplia sobre la actividad de Jesús en Galilea, donde nos vamos a encontrar a Jesús caminando por toda la región de Galilea. El centro y el corazón del Evangelio de Lucas está en la parte, yo he nombrado ahí, si lo están viendo ustedes, la segunda gran parte o gran sección, que es el camino de Jesús hacia Jerusalén, y es donde aparecen las parábolas de la misericordia, es decir, donde late el corazón del creyente, donde Jesús va mostrando pues esa imagen de un Padre compasivo, cercano, misericordioso con pues especialmente con los pobres y los marginados. Y la última parte del Evangelio de Lucas son los relatos de la Pasión, tal vez más conocidos por nosotros, y también los relatos de la resurrección en el capítulo 24. Pues quien se acerque a leer el Evangelio de Lucas tiene aquí un itinerario con el que ir descubriendo la propuesta de nuestro evangelista. En realidad lo que hace Lucas es un trabajo de historiador. Como les decía, un prólogo introductorio, es el único prólogo, el único autor que tiene un prólogo, tanto en el Evangelio como un poquito más reducido en el libro de los Hechos. El autor nos habla de los acontecimientos sucedidos entre nosotros y, los acontecimientos que ya han sucedido, que están en perfecto pasivo, se nos señala de alguna manera la necesidad de volver a narrarlos por la actualidad que tiene el Evangelio.
El Evangelio, quién es Jesús, la predicación de Jesús, lo que hizo Jesús sigue teniendo una actualidad para nuestro hoy. Y después Lucas actúa como un auténtico historiador, indica que ha realizado una investigación para asegurarse la exactitud de los hechos que nos ha contado. Yo también lo he investigado todo con cuidado desde sus comienzos y me ha parecido oportuno escribirte estas cosas de manera ordenada. Y además Lucas nos dice en su prólogo a quién dedica la obra, a un tal Teófilo. No quiere decir que Teófilo sea el destinatario de toda la obra. Detrás de Teófilo está su comunidad y además nos indica la finalidad por la que la escribe, que no es otra para que tanto Teófilo como la comunidad verifiquen la verdad, vean la solidez de la catequesis, de la enseñanza que han recibido. Por lo tanto, se hace necesario revitalizar la fe, volver a hacer una relectura creyente de nuestro seguimiento de Jesús, nuestra llamada, de cómo nos hemos adherido a la fe y al proyecto de Jesús. Pues vamos a pasar a la teología que nos presenta el relato de Lucas, donde hace alusión a una categoría, la categoría de camino, que no solamente es un camino geográfico, sino que es un camino teológico. Y frente a esta categoría o a este camino va a situar Lucas a los grandes personajes que van a aparecer en el Evangelio y, por supuesto, el camino de Jesús. Por eso, el camino que va describiendo tiene dos características. Se trata de un camino profético y de un camino salvador. Por lo tanto, insisto en que la categoría de camino, aunque Jesús camina de un lugar hacia otro, es decir, geográficamente, tiene un contenido más profundo. Es el camino que cada creyente tiene que hacer, acompañando también ese mismo camino de Jesús. Como todo camino, tiene sus etapas. Hay un tiempo de preparación que tendría lugar en el Antiguo Testamento y cuyo último profeta sería Juan Bautista. De hecho, he señalado que el ministerio de Jesús solo tiene comienzo cuando ya Juan Bautista está en la cárcel, encarcelado. Luego viene el tiempo del cumplimiento, que es el tiempo de Jesús. Después continuará el tiempo de la Iglesia, es decir, el tiempo del Espíritu. El Señor resucitado envía su Espíritu a su Iglesia y sigue ejerciendo también como Mesías, como Señor y como profeta. Y ya la parusía marcará el final de este camino profético y salvador, un camino profético que está animado por la fuerza del Espíritu. Como les decía, también un camino salvador. Es la imagen que nos presenta Lucas de Jesús ya desde la infancia. Hoy en la ciudad de Belén anuncian los ángeles a los pastores: os ha nacido un Salvador. Y Lucas presenta, como les decía, ese camino teológico como un camino salvador que Jesús recorre haciendo o cumpliendo la salvación prometida por Dios Padre, que el ser humano la recibe por pura misericordia. La salvación es un don que el Padre, por medio de su Hijo, regala a la humanidad. Y la humanidad, el ser humano, solo tiene que acogerlo. Este don que he recibido con alegría por la comunidad de Lucas, por todos los cristianos y los creyentes de generación en generación, que ya tiene su actualidad, pero que todavía no es definitivo hasta los tiempos futuros. Y por eso Jesús también sale al encuentro de los deseos, de las necesidades, de esa necesidad de salvación que tienen también los gentiles y que estaban muy vivas en aquella época. Si tuviéramos que definir la imagen de Jesús en el Evangelio de Lucas, este sería el Salvador. Y luego hay una serie de temas que recorren todos los capítulos del Evangelio, que son muy significativos. Son 7 que voy a ir enumerando
rápidamente. Primero, la importancia de Jerusalén y del templo. Esto también supone una novedad, puesto que Lucas le da una visión positiva tanto a la ciudad como al templo. El Evangelio comienza y termina en el templo de Jerusalén. El anuncio del nacimiento de Juan ocurre en el templo. Jesús es presentado en el templo, donde a la edad de 12 años se pierde y allí su familia, María y José, lo encuentran y tienen un diálogo con él. Las personas que giran en torno al templo son personas justas, personas piadosas, aunque en ocasiones tampoco Lucas ignora pues el aspecto negativo de Jerusalén. Cuando Jesús va camino del Calvario, insiste o le dice a las mujeres que lloran por él: vecinas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos. Después de la muerte de Jesús, todos los discípulos permanecen en Jerusalén y allí se les aparece resucitado. También se conoce a Lucas como el Evangelio del gozo y de la alegría. Ya desde el principio, el ángel Gabriel anuncia a Zacarías que Juan te llenará de gozo y de alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento. Lo mismo sucede con María el saludo del ángel hacia ella: alégrate, alégrate. La visita de María Isabel, también la criatura saltó de alegría en el vientre. O el anuncio a los pastores es un anuncio de gran gozo. O a la vuelta de la misión de los 72 discípulos también supone que estos volvieron muy contentos. Y cuando la multitud rodea a Jesús y dice la gente que se alegra de tantos portentos que Jesús hace. Zaqueo es un ejemplo de la alegría y de la generosidad que le provoca la alegría. O también los discípulos ante Jesús resucitado no se lo acaban de creer de pura alegría. Igualmente después de la ascensión. Otro de los rasgos que presenta este Evangelio es el protagonismo de las mujeres. La salvación, que tiene un carácter radical y universal, también son para las mujeres personajes marginados por su situación, por su condición, y basta recordar a María, a Isabel, a Ana, a Marta y María, a la mujer encorvada, a María Magdalena, a Susana, a Juana, mujeres también en los ejemplos de las parábolas del reino. La mujer que mete la levadura en la masa, sí es semejante el reino de Dios. Y dentro de este friso de personajes femeninos, pues tenemos que rescatar, y tiene especial importancia, la figura de María. María, que Lucas la presenta como la principal discípula de su hijo. María en Lucas es discípula y es madre de Jesús. Ya he señalado un poco el tema de la pobreza y de los pobres. Lucas subraya la pobreza ya de Jesús desde su infancia. No había sitio en la posada. Él nace y lo acuestan en un pesebre. Todos nos recordamos cómo comienza Mateo su bienaventuranza, sus bienaventuranzas. Dichosos los pobres en el espíritu. En la bienaventuranza de Lucas no hay matices. Dichosos vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Incluso incluye una malaventuranza: ay de vosotros los ricos. Por lo tanto, esto no significa que Jesús no tuviese relación ni amigos ricos, como Juana, la mujer de Cusa, Zaqueo, José de Arimatea, pero lo que sí señala insistentemente Lucas es que hay que optar. Primero, hay que ayudar a los pobres, hay que ayudarles con los bienes, hay que compartir con ellos, hay que regular de otra manera nuestra solidaridad, nuestra fraternidad y nuestro compartir. Y algo característico para los discípulos de Jesús dentro de las condiciones del seguimiento: renunciar a los bienes, cargar con la cruz. La renuncia a los bienes significa también no desvirtuar la sal que somos como creyentes. Y he hecho alusión a esta salvación que nos presenta el Evangelio, una salvación radical y universal, que libera al hombre de ese corazón de piedra y le da un corazón nuevo. Jesús se presenta a sí mismo con este carácter liberador cuando en la sinagoga
sinagoga de Nazaret, presenta su mensaje, su anuncio, su predicación como cumplimiento del año jubilar. Él es el que genera y crea el año de gracia del Señor, con el perdón de los pecados, signo de la presencia del reino. Algo fundamental para Lucas es la oración. Ya dentro de los relatos de la infancia nos movemos en un clima y en un ambiente de oración. La liturgia recuerda precisamente este momento, incluyendo los 4 grandes cánticos que aparecen. Aparece el Magnificat, el Benedictus, Gloria y el Nunc Dimittis. Jesús se retira a orar, Jesús ora en los momentos fundamentales de su vida y a lo largo de todo el Evangelio. Incluso los discípulos le piden a Jesús que les enseñe a orar y Jesús les enseña el Padre Nuestro. Y vamos a terminar también con un protagonista en el relato de Lucas, que es el Espíritu Santo. El número de veces que aparece el Espíritu Santo, tanto en el Evangelio como en el libro de los Hechos, subraya la gran importancia que este evangelista le da al Espíritu. Es el Espíritu quien dinamiza no solamente la vida de Jesús, sino también la vida de la comunidad. La acción del Espíritu como digo, es muy patente en este Evangelio. Jesús va al desierto, impulsado por el Espíritu, comienza su misión impulsado por el Espíritu. En la sinagoga de Nazaret presenta su mensaje haciendo alusión al texto de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Y cuando los 72 vuelven de la misión, dice que Jesús se llena de gozo del Espíritu. Pues yo creo que hemos hecho aquí una breve presentación que es una invitación a acercarnos al Evangelio de Lucas en este nuevo ciclo, que es el ciclo C, que nos presenta la Iglesia. Y de la mano de este evangelista queremos profundizar pues, en el mensaje, en la persona de Jesús, en su misión y también reflexionar nosotros como creyentes quién es Jesús para nosotros, cómo ser creyente hoy, cómo ser discípulo y seguidor de Jesús en esta clave de pobreza, en esta clave de amor y misericordia hacia el prójimo.